Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Es un honor para mí, en nombre de Únete, darles la más cálida bienvenida a esta conferencia virtual. Soy Paula Salmún, directora general de Únete. Y bueno, hoy nos reunimos para explorar un tema que está transformando al mundo y especialmente el ámbito educativo, que es la inteligencia artificial. Por esa razón, hoy hablemos de IA. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la IA rodeada de estigmas, mitos, temores, a menudo por el simple desconocimiento de su potencial. Pero la realidad es que esta herramienta, lejos de ser una amenaza, es una aliada poderosa que nos permite optimizar procesos y despertar nuestra creatividad. Existen muchas herramientas de IA gratuitas que están al alcance de todos, que pueden facilitar enormemente el trabajo diario de los docentes, liberándolos para que se enfoquen en lo más importante, que es la conexión humana. Quiero ser muy clara con esto. La IA nunca, jamás sustituirá a un maestro o una maestra. La labor de un educador es invaluable. La calidez humana, la ética, el conocimiento, la experiencia y la conciencia que ustedes aportan a las aulas son insustituibles. La IA es una herramienta y ustedes son el corazón de la educación, los que guían, inspiran y forman a las futuras generaciones. Por eso, hoy les tenemos una guía práctica para que puedan aprovechar al máximo este recurso. Tendremos el gusto de aprender a través de la mirada de Hernán Carballo, profesor especialista en educación en IA, estudiante de la maestría en educación en aprendizaje, diseño y tecnología en la Universidad de Georgetown y exdirector de escuela. Él es un experto que compartirá con todos nosotros su conocimiento y experiencia. Él nos mostrará cómo utilizar estas herramientas de IA de forma efectiva para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cabe hacer mención que esta es la primera conferencia virtual de un ciclo de conferencias que tendremos durante el ciclo escolar con diferentes especialistas. Gracias por unirse a nosotros. Espero que esta conferencia sea de gran utilidad. Bienvenido, Hernán. El foro es tuyo. Hola Paula, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar acá y por darse el tiempo de participar en este, digamos, taller, porque no es otra cosa, busca que todos practiquemos y, y usemos la inteligencia artificial como, y aprendamos cómo sacarle partido a esta gran herramienta. Yo soy profesor de religión, he hecho clases durante 20 años y y bueno, nada, me encanta hacer clases y lo que voy a mostrarles ahora son experiencias que he ido recogiendo de mi propio trabajo profesional como profesor y por supuesto el trabajo que he ido haciendo con otros profesores, mostrándoles las cosas que yo he ido haciendo y aprendiendo a su vez de muchos profesores. Esto va a ser una como especie de clase o más que clase es taller, donde la idea es que todos ustedes puedan participar y puedan hacer las mismas actividades y los mismos ejercicios que voy a ir haciendo yo. Es posible porque ya la inteligencia artificial lleva dando vueltas por el mundo un par de años, que muchas de las cosas que yo les vaya a mostrar ahora, ustedes ya las hagan y las hagan mucho mejor de lo que van a aparecer en estos ejemplos o de lo que yo podría llegar a hacerlo alguna vez. Y en ese sentido, no se preocupen, está súper bien. Y igual traten de ir haciendo todo, pero aquellas personas que no tengan tanta familiaridad con la inteligencia artificial, yo los invito a que ojalá puedan ir haciendo todo. Entonces, la idea es que ustedes tengan abierto este documento, que lo pueden tener ojalá en la misma pantalla del computador mientras me están escuchando y así van viendo y vamos haciendo al mismo tiempo las cosas. Y yo tengo abierto también, en mi caso, ChatGPT, pero podrían tener abierto otro de estos modelos de inteligencia artificial si les acomoda más. Hay gente que usa DeepSeek, por ejemplo. Hay gente que ocupa Grok. Hay gente que ocupa Gemini. Hay gente que ocupa Cloud. Y muchos otros. ChatGPT es el más típico, el más habitual. Y a lo mejor quizás ustedes tienen poca experiencia. Al momento de entrar a ChatGPT, solo les recomendaría que entren con su correo electrónico
porque si es que no entran con el correo electrónico, lo van a poder ocupar igual, pero tiene menos herramientas. Y yo voy a ir mostrando algunas de las herramientas que esto tiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante estos 45 minutos que tengo? Ya quizá, sí, no sé si me quedan 40 o podemos hablar de 43. Vamos a hablar de lo que significa prompting o prompt, que el prompt es una palabra que se utiliza para indicar una instrucción. Entonces, cuando uno habla de prompting, significa que estos son muchas instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial. Antiguamente, quizás lo que todos nosotros hacíamos era, o convivimos con Google. Todavía no estás compartiendo pantalla, pero bueno. Perdón. Sí, no te preocupes, aquí estamos pendientes para apoyarte. Eso, perdón. ¿Y por qué no compartí pantalla? ¿Qué pajaron? Ahora. ¿Ahora sí? Ahora jala, no, ahora está a punto de jalar. Ya. ¿Ahí estamos? Supongo que sí, ya. Entonces, como les decía, a ustedes les deben haber enviado la dirección de la página web de la guía que vamos a trabajar, que es esta que estoy viendo acá, y en paralelo tener abierto, como les decía, ChatGPT, que es lo que yo tengo acá. Entonces, lo que yo voy a ir diciendo y lo que yo voy a ir haciendo, lo voy a ir copiando de esta guía y lo voy a ir pegando en ChatGPT. En todo caso, esta guía se la quedan ustedes pueden entrar cuando quieran y si quieren volver a hacer alguno de los ejercicios que están acá, los pueden hacer todas las veces que quieran. Entonces, como les decía, vamos a hablar de prompting y qué lo significa y por qué. Y yo me voy a detener un poco en esto porque es la llave para poder entrar a la inteligencia artificial, porque al final es cómo se ocupa, cómo se utiliza. Luego les voy a mostrar cómo se puede usar inteligencia artificial para planificar clases. Después vamos a hablar de cómo desarrollar con inteligencia artificial otros materiales docentes. Y después vamos a hablar de algunas herramientas digitales que contienen inteligencia artificial. Y por último, vamos a cerrar con todo el tema que tiene que ver con adecuación de pruebas y contenido para necesidades educativas especiales, que es un tema que a todos los que somos profesores nos llena el alma y nos preocupa mucho porque a lo mejor ustedes tienen la experiencia, uno tiene a veces 30, 35, cerca de 40 alumnos en la sala de clase y uno lo que quiere hacer con esos alumnos es poder llegar a todos y a todos enseñarles. Pero hay niños que son muy especiales y que tienen capacidades distintas y que no van a aprender al mismo ritmo de los otros nunca. Y nosotros podríamos ahora con inteligencia artificial hacer una prueba adecuada exactamente a sus necesidades y a su dificultad o particularidad. Incluso si el niño es demasiado inteligente, también. Entonces, ya entrando de lleno al tema de lo que es el prompting, como les decía, instrucciones para poder relacionarme con la inteligencia artificial. ¿Y por qué le digo que no es prompt, sino que es prompting? Porque, como les decía, en Google uno ponía una frase para buscar algo y te daba una respuesta. Y uno después tenía que volver a poner otra frase y cambiaba completamente y me daba otra respuesta. En cambio, cuando uno utiliza la inteligencia artificial sobre lo que me entregó, yo le puedo hacer... Perdón, se salió. Perdón. Sobre lo que me entregó, yo puedo hacer una segunda iteración o una nueva pregunta sobre lo que sobre la respuesta que me dio. Ahora, ¿qué pasaría si yo no sé hacer un prompt? Porque nunca he hecho una instrucción, porque la verdad es que me cuesta mucho, no sé. Entonces, ahí lo que yo puedo hacer es pedirle a la inteligencia artificial que me enseñe a hacer un prompt. Entonces aquí lo que yo voy a hacer, y ustedes pueden hacerlo también, en paralelo conmigo, es copiar esta instrucción que es un prompt también, donde dice, haz un prompt para pedir una guía de ejercicios sobre ciencias naturales para estudiantes de 12 años sobre el sistema digestivo que tenga conceptos básicos
introductorios, ahí me equivoqué, 5 preguntas de verdadero y falso, completar oraciones y preguntas de desarrollo cortas. Entonces, el prompt tiene que ser para eso. Entonces yo esto lo voy a copiar, me voy a ir a ChatGPT y voy a pegar eso. Voy a pegar esa instrucción. Y lo que va a hacer ChatGPT es darme un prompt. Y dice, crea una guía de ejercicio de ciencias naturales, y aquí lo hace con una técnica que no voy a profundizar ahora, que se llama Change of Thought, que es poniendo números, etc. Entonces yo puedo pedir después hacer eso, lo copio, voy a un nuevo chat, pego ese prompt o esa instrucción y la mando. Y ahora sí, la inteligencia artificial me entrega una guía de ejercicios con conceptos básicos, con preguntas de verdadero y falso, con completar oraciones, preguntas de desarrollo cortas, etc. Ahora bien, si alguien estuviera interesado en conocer y entender un poco más lo que son los prompts, en esta guía aparece acá un enlace a una biblioteca de prompts educacionales. Y aquí, para prompts o instrucciones para generar actividades didácticas, educación socioemocional, dimensión espiritual, estrategias y actuaciones, hay un sinfín de distintos tipos de prompt que ustedes podrían buscar en esta página de prompt educativo, que es probada, es muy buena, y yo les sugiero que si tienen dificultades con la inteligencia artificial y no saben cómo, o encuentran que todas las respuestas que yo recibo de la inteligencia artificial no son muy buenas, una alternativa es copiar prompts, ¿ya? Para empezar y para aprender. Yo voy a hacer algunos ejercicios, no muchos, aquí aparecen varios, pero yo voy a hacer 2 o 3 que les puedan servir a ustedes y que ojalá los hagan también ustedes al mismo tiempo que los hago yo. Entonces, lo primero que voy a hacer es pedirle a la inteligencia artificial que lea un documento y que me proporcione un resumen detallado, destacando los 5 puntos principales, con un resumen de 70 palabras. O sea, que en el fondo me dé 5 puntos principales con un resumen de 70 palabras, cada una de las ideas, más 2 ejemplos y al final una conclusión de cierre. Y luego agrega 3 preguntas de comprensión. En este caso, yo soy profesor de religión y quería comentarle a los niños la historia de un sacerdote que evangelizó en el norte de Estados Unidos y sur de Canadá, que se llama Isaac Joch. Entonces ustedes aquí pueden ir al documento, que está acá, y pueden copiar el documento, ¿ya? Copian el contenido de este documento hasta acá. Lo copian y lo pegan, voy a hacer un nuevo chat, y lo pegan en ChatGPT. Y al principio le vamos a poner la instrucción, que es la que teníamos acá, que dice, lee el documento y genera este resumen de 70 palabras, con las ideas principales, etc. Y lo pega. Insisto, yo sé que puede que lo esté haciendo un poco rápido, pero la idea es que ustedes también lo puedan hacer. Entonces, repito, se copia este prompt o esta instrucción y se pega en ChatGPT, y además se copia el texto de la página que la encuentran aquí, copian el texto y lo pegan también. Una vez que tengo todo, lo mando. Tengo la instrucción al principio y además el texto completo de Isaac Joch, ¿ya? Para explicar el martirio y qué sé yo. Entonces aquí me explica el resumen de la infancia y su vocación religiosa y los 2 ejemplos. El trabajo misionero entre los pueblos indígenas, llegó a Quebec y qué es lo que hizo, y los 2 ejemplos. El cautiverio y tuvo unas torturas, etcétera, y qué es lo que hizo, algunos ejemplos. Su regreso, después él se fue, volvió a Europa y después volvió de nuevo. Y, perdón, se salió. Su legado y... un segundo. Estamos con algunas dificultades. Ya, entonces, su legado finalmente y su canonización. Ahora, como yo le digo, esto es prompting, y a lo mejor yo a mí me dice, la verdad es que a mí este texto me gusta, pero yo lo voy a ver con estudiantes de 13 años, entonces necesito que los títulos de cada capítulo
sean más atractivos. Sean más atractivos e interesantes para los niños. Entonces, cuando hago eso, me cambia al tiro los títulos y mantiene lo demás. El niño que soñaba con cambiar el mundo. Viviendo entre los hurones. Prisionero y héroe en la selva. Ya, y así cambia todo. Entonces, eso puede ser súper útil, este prompting, porque a lo mejor como profesor, y ahí está el gran valor que nosotros tenemos, que en nuestra experiencia decimos, a ver, espera, este resumen no me gusta, está un poco elevado para estos niños, tiene que ser un poco más sencillo, o a lo mejor está demasiado sencillo, tiene que ser un poco más elevado para que los niños para poder aprovechar. Otro ejemplo de prompt que puede servir para el trabajo docente nuestro habitual tiene que ver cuando nosotros tenemos que hacer una comunicación para los papás, para los apoderados, cuando los niños salen del colegio, para salir del colegio una salida pedagógica, salida cultural, etc. Entonces, en este caso, yo escribí un prompt, una instrucción que sirve para mandar a la casa, donde vamos a hacer una salida al zoológico. Entonces yo copio ese prompt, ustedes, insisto, pueden hacer lo mismo, lo copian y lo pegamos, vamos a hacer un nuevo chat. ¿Podríamos hacerlo en el mismo? Sí, podemos hacerlo en el mismo, pero lo vamos a hacer en un nuevo chat. Y lo mandamos. Entonces, inmediatamente me genera la comunicación al zoológico. Me dice, estimado apoderado, junto con saludar, le informamos que se realiza una salida pedagógica al zoológico el próximo, y aquí uno tiene que agregar la fecha, con el objetivo de complementar los aprendizajes sobre biodiversidad y conservación de la especie. ¿Ya? Y aquí uno puede revisar esto y decir, oye, pucha, aquí no aparece, necesito que lleve una botella de agua. Entonces, agrega que lleven una botella de agua. Y con eso lo que hago es que me vuelve a hacer la misma comunicación y me pone aquí la botella de agua. O a lo mejor tienen que llevar, no tengo idea, dinero para pagar algo, etc. Y hay aquí una autorización que se puede poner. Aquí esta autorización no quedó muy buena, pero uno le puede decir, arréglame la autorización, que tenga líneas donde los papás completan los nombres, etc. Y esto obviamente nos ahorra un montón de tiempo, porque hacer una buena comunicación, pucha, quita tiempo, y saber que lo podemos hacer rápidamente con esto y después simplemente revisarlo y cambiar aquellas cosas que faltan, es genial. Y comunicaciones, por supuesto, de todo tipo. Ya aquí yo puse simplemente una comunicación para salir al zoológico, pero salidas pedagógicas y culturales hay montones durante el año, dependiendo del colegio, por supuesto, y la distancia, entonces uno quizás puede tener prehecha una comunicación y decirle ya, le pego la comunicación que tenía y decía, cámbiamelo para este año y en vez de que sea el zoológico, que sea el Museo de Bellas Artes o vamos a ir a la villa donde está la Virgen de Guadalupe o lo que sea. Otra alternativa que a mí me parece que puede ser o resultar bastante útil es, por ejemplo, cuando yo tengo un texto largo, por ejemplo, en este caso, que es una reunión, si yo pincho, si ustedes pinchan acá, van a ver una reunión de un departamento. En este caso, es una reunión de un departamento de historia, donde se grabó la reunión. Entonces, ¿qué es lo que le pido a ChatGPT? Digo, oye, estas son las notas de mi reunión, organízalas en una lista clara de tareas pendientes con miembros del equipo, asignando plazo y responsable. ¿Ya? Entonces, primero que nada, voy a copiar el prompt. Voy a copiar, voy a pegar, voy a hacer uno nuevo. ¿Podría mantener el mismo? Sí, puedo mantener el mismo y seguir trabajando abajo. Y voy a pegarle ahora las notas de la reunión. Si ustedes se fijan, esta es una reunión larga. Entonces yo copio todo eso y lo pego debajo del prompt, debajo de la instrucción. Mi experiencia es que cuando la instrucción está al principio, funciona mejor. ¿Podría estar al final? Sí, pero funciona mejor cuando está al principio. Y uno lo manda. Entonces, si uno ve el documento, uno dice, bueno, entonces empezamos, sí, Hernán, Nicolás y Pablo. La redacción es rara porque es una grabación y está simplemente, perdón, se me dejó de compartir, al tiro lo arreglo. Entonces, ya, estamos.
Es una redacción difícil, complicada, porque está grabado y está simplemente transcrito, pero cuando voy a ChatGPT, veo que toma toda la reunión y empieza a hacer la descripción de todo lo que se trabajó ahí, sobre materiales didácticos, con los plazos, después salidas culturales, quién los hace, después invitar a un historiador, para cuándo, metodología, qué se va a hacer, contenidos del curso, salud de los contenidos, distribución de profesores, pruebas y evaluaciones, presupuestos, contrataciones, efemérides. Ya, entonces yo le puedo pedir ahora es, genera un mail para cada uno para que pueda enviárselos y que tenga lo que tienen que hacer con plazos. Con plazos. Entonces, así lo que va a hacer ahora es generarme un mail a propósito de esa reunión. Y ahí yo les puedo mandar a todos lo que entonces, hola Pablo, de la reunión tienes que hacer esto. Entonces, enviar la lista de las necesidades, proponer 5 nombres posibles para invitados para tal fecha, organizar los debates, ya sea por tu disposición. Y así sigue con cada uno de los correos electrónicos. Eso, por supuesto, ahorra un montón de tiempo, sobre todo para aquellos que tienen que ir anotando las actas de las distintas reuniones. Además, yo podría hacer otro prompting más y decirle a la inteligencia artificial, ahora hazme una tabla donde vaya cronológicamente diciendo qué es lo que toca cada día y quién es el responsable para poder pegarlo en la oficina del departamento y así no se nos olviden las cosas. Bien, aquí aparecen más que ustedes después pueden revisar, que son otras instrucciones que yo le puedo dar a la inteligencia artificial y que les pueden servir para ahorrar tiempo en trabajos bastante cotidianos que se van generando a lo largo del día a día de un colegio. Ahora, sobre la planificación de clase, y la verdad es que esto siempre que tengo la posibilidad de dar una charla así a profesores que quizás tienen un acercamiento un poco lejano a la inteligencia artificial y no la han conocido nunca, me parece que mostrar esto es de gran relevancia porque una clase planificada ayuda mucho. Una clase bien planificada, donde le he metido harta cabeza y harto tiempo, realmente ayuda muchísimo porque la verdad es que los niños en esa clase la van a aprovechar muy bien, porque se nota cuando el profesor, hay veces que uno como profesor prepara las clases increíblemente bien, llega con la mejor actividad y la clase es un desastre, también pasa, me ha pasado muchas veces, y hay otras veces que yo no esperaba tanto y resulta que sale súper bien. Ahora, ¿de qué se trata esto? Yo aquí tengo una página web que habla sobre Alejandro Magno. Y personaje histórico, bastante controvertido, pero lo que aparece en esta página web a mí me gusta porque es bastante centrado, abarca los temas que a mí me interesa y del modo como yo lo haría en una sala de clases, por lo tanto me gusta. Y yo le voy a pedir que a partir de esa página web donde están las cosas que a mí me gustan, podría ser una guía que yo le voy a subir o podría ser otra cosa, en este caso voy a ocupar esta página web, le voy a pedir que me haga una planificación. ¿Y qué es lo que va a tener esta planificación? Bueno, en primer lugar, le tengo que dar un contexto, decirle, mira, es una planificación sobre Alejandro Magno para un curso en un curso de Historia Universal, alumnos de 15 años, y la planificación para esta clase tiene que tener un objetivo general, 2 secundarios que estén alineados, por supuesto, con el objetivo general. Dentro del objetivo tiene que estar incluido que sean capaces de comprender el impacto de Alejandro Magno en la historia mundial y su influencia en el mundo occidental. Me tiene que entregar los temas clave que tenga esta página web, los 5 más importantes. 3, que me tiene que dar estrategias didácticas, 3 actividades que yo puedo usar para mantener la clase atenta. Después, la duración es de 80 minutos y que me entregue un listado de recursos adicionales. Entonces, yo voy a abrir la página web, voy a copiar todo lo que dice acá, que es como lo suelo hacer yo, copio todo el contenido de esta clase porque me parece que es relevante todo lo que dice acá, es la vida finalmente de Alejandro Magno, tampoco es que sea mucho más. Hago un nuevo chat, pego acá el contenido y arriba de esto le voy a pedir la planificación. Entonces, voy a irme de nuevo a mi guía y voy a poner
voy a copiar acá. Necesito hasta acá. Y copio eso. Ojalá que ustedes también puedan hacer lo mismo. Tomar un contenido y pedir una planificación. En este caso, la planificación incluso yo le podría haber pedido, hazle que sea Smart o Meta, dependiendo del... Bueno, o también de la distinta configuración que tengan en cada colegio, de cómo cada uno de ustedes planifica en sus colegios. Entonces yo pego esto y lo mando. Entonces, automáticamente empieza a hacer la planificación. Entonces me dice ya, planificación de clase, historia universal, Alejandro Magno. Esto puede ser bueno, muy bueno, no tan bueno, o quizás de frentón malo. Y ahí está la experiencia de cada uno, y lo que uno puede hacer después es, haciendo prompting, mejorarlo. Ahora, si yo hago un buen prompt, lo más probable es que el resultado que voy a tener, lo que me va a entregar la inteligencia artificial, va a ser muy bueno, ¿ya? Entonces, como también tengamos esa tranquilidad, si yo estoy haciendo buenos prompts, en general, las respuestas son bastante buenas. Y ahí me dice ya, el tema, Alejandro Magno y su impacto, que es lo más importante, 80 minutos, primero medio, 15 años. Yo no sé, en Chile 15 años se le denomina primero medio, pues son los últimos 4 años, primero, segundo, tercero y cuarto medio. El objetivo general, los 2 objetivos secundarios que lo he pedido, los 5 temas clave a incluir, las estrategias didácticas. Entonces me hice un análisis visual inicial, un debate guiado, análisis de documentos históricos y cierre reflexivo. Después, cómo organizar el tiempo de la clase. Vamos a hacerlo así. Y después me hice recursos adicionales que uno podría utilizar. Esto me podría gustar más o menos, dependiendo de lo que yo ocupo para organizar mis clases. Y yo después voy a poder hacer prompting y seguir mejorándolo. Pero evidentemente una planificación así, al menos para empezar, está muy bien. Ahora, si yo en mi planificación en el prompt incluyera que debe haber, se salió, me di cuenta, no sé por qué, y les pido disculpas que esté pasando esto, como que se sale la pantalla. No, nos pasó cuando hicimos el ensayo, hice 1000 arreglos, lo probamos antes de empezar la clase y funcionaba perfecto. Pero por supuesto, siempre hay problemas. Ya, entonces, eso, hacer un buen prompt de planificación me puede ayudar un montón, y sobre todo porque hay veces que nos pasamos quizás parte del fin de año, parte de mi fin de semana, etcétera, haciendo planificaciones donde las escribimos enteras, minuto a minuto, que voy a ir haciendo. Esto me puede ayudar súper harto a facilitarme el trabajo de planificación. Y porque voy a tener más tiempo, y porque simplemente tengo que revisar, las puedo hacer mucho mejor. Y voy a tener más tiempo quizás para buscar más contenido, o quizás voy a tener más tiempo para los alumnos y hacer tutorías personalizadas con aquellos alumnos que tienen algún tipo de dificultad. Entonces, si vi que se salió, qué rabia. Ahí había cambiado algo de color allá arriba, así que a lo mejor puede estar ahí el problema. Pero bueno, no lo alcanzo a revisar ahora. Ya, sigamos avanzando. Ahora, hay veces que uno puede trabajar también en una sala. Imagínense que ya yo tengo mi planificación de clase, que está muy bien, y a lo mejor yo quiero ver con mis alumnos un video sobre Alejandro Magno, pero el problema que tiene ver video en clase, al menos mi experiencia como profesor muchas veces, es que los niños, algunos ponen atención, otros no, el video lo ven, pero están tan acostumbrados a los videos y las imágenes que les entra por una oreja y les sale por la otra, y al final no se aprende mucho cuando uno ve un video. Entonces, yo acá tengo un video sobre Alejandro Magno, que es bastante simpático, que es uno de estos videos que son como de dibujo y donde va explicando la misma historia y lo que puede ser la misma clase en base a dibujo y quién era el papá y cómo se educó, etc. Entonces, una cosa que uno puede hacer, chuta, me salió la propaganda. Una cosa que uno puede hacer con este tipo de video es para utilizarlos para una sala de clase y aprovechar a la inteligencia artificial. Cuando uno entra a un video, esto lo pueden ir haciendo ustedes también, siempre hay una descripción debajo del video. Y esa descripción normalmente tiene un botón que dice más y se despliega toda la descripción.
Y en una parte del video aparece, lo que dice mostrar transcripción. Y cuando uno aprieta ese botón, me aparece toda la transcripción del video. Y esto es súper interesante porque uno puede utilizarla para las clases. Entonces, aquí la transcripción aparece con el minuto a minuto, cuando se dijo cada cosa, uno se lo puede eliminar apretando ese botón. Y, por ejemplo, uno puede copiar todo esto. ¿Ya? Uno lo puede copiar. Copia todo el contenido del video, que en el fondo la transcripción es eso, el contenido del video. Lo copio y voy a ChatGPT. Lo puedo hacer a continuación de esto, porque esto es seguir hablando de Alejandro Magno. Lo pego y en la parte de arriba, ¿qué es lo que le voy a pedir sobre este video? ¿Qué es lo que quiero hacer con esta transcripción? Entonces, nos vamos aquí a la hoja del taller y aquí dice, necesito que me ayudes a crear una guía de trabajo basada en la transcripción de un video de Alejandro Magno. Entonces, la guía es para alumnos de 15 años, de nuevo, le pongo el contexto, para los que hiciste la planificación anterior, y debe estar alineada con la planificación, y tiene que incluir un resumen del contenido de 140 palabras, esto es del video, 2 preguntas de desarrollo, 2 de comprensión, 2 de análisis, 2 de memoria, 2 de deducción, preguntas de alternativa, entregar 10 preguntas de alternativa que tengan 4 alternativas posibles, vocabulario clave, etcétera, ¿ya? Entonces yo esta instrucción la voy a copiar, ustedes la pueden copiar también, ojalá que lo hagan, para que se vayan soltando y qué sé yo, y lo pegan junto a la transcripción del video, y lo mandan. Y lo que va a hacer la inteligencia artificial es automáticamente tomar toda esa información y transformar primero el resumen de 140 palabras, ¿ya? Entonces que Alejandro Magno era hijo de Filipo II y Olimpia, Macedonia, Aristóteles, etc. Y aquí me hace las preguntas, 2 preguntas de comprensión, papel que jugó Aristóteles, 2 preguntas de análisis, 2 preguntas de memoria, en qué año murió Alejandro Magno. Entonces, ¿qué es lo que digo yo que se puede hacer con esto? ¿Y por qué me parece valioso? Porque uno puede entregar la guía antes de ver el video con los alumnos y leerla entera. Y decirle, bueno, durante el video nosotros vamos a contestar esta guía. Entonces, pero para saber qué es lo que hay que responder, primero uno lee la guía, entonces ya los niños están atentos y cuando dice el año en que murió, saben que hay una pregunta por ahí que dice en qué año murió y ya están listos para anotarlo. Y de esa manera la comprensión que se genera y la utilización o el uso que yo le puedo dar a un video es muchísimo mayor que simplemente el que uno podría darle a ver un video que quizá va a ser un poco intrascendente o que no va a tener un efecto posterior, ni va a haber una reflexión, ni un pensamiento crítico, ni nada. Obviamente aquí viene con la alternativa, las 10 preguntas alternativas, el análisis del vocabulario. Ya, entonces yo le puedo pedir a continuación, hazme una guía con las respuestas esperadas. Entonces le pido que me haga una guía con la respuesta esperada para yo irme con la misma guía con la respuesta, cosa de después revisar con los niños y que cuando termine la clase, además, estamos trabajando con una guía. Si a alguno de ustedes le pasó lo que me acaba de ocurrir a mí, que es que la respuesta se la entregó dentro de, y están ocupando ChatGPT, y se la entregó dentro de un recuadro blanco como el que están viendo ustedes acá, eso significa que la respuesta está entregada en un canvas. Y eso significa que el canvas se puede editar. Entonces, y aquí, bueno, si ustedes se fijan, mantuvo el resumen, cada pregunta le puso una respuesta, bueno, obviamente las preguntas de memoria, etcétera. Aquí me puso la clave, perdón, se dejó de compartir, me acabo de dar cuenta. Voy al tiro, compartir pantalla. Entonces, bien, ahí estamos. Como les decía, me entregó las respuestas de las alternativas, el vocabulario, etc. Si está en este recuadro blanco, que les decía, les comentaba hace un rato, significa que ustedes esto lo pueden editar. Entonces, aprietan este botón aquí de editar y aquí simplemente van trabajando. Entonces, pueden poner, y era muy simpático. Ya. Por ejemplo, pueden ir agregándole cosas, borrando, esta pregunta está mal o la respuesta no me gusta, quiero cambiarla por otra, etcétera.
ChatGPT ofrece la alternativa de edición cuando está dentro del Canvas. También hay una herramienta para hacer más cosas, como ponerle emoji, o mejorar la redacción, o hacerlo para un nivel más alto o más bajo, o alargar o acortar, etc. Pero no nos vamos a meter ahora en las herramientas propias de Canvas, sino que vamos a seguir con el taller. Y es importante ayudarse de la inteligencia artificial para hacer preguntas de metacognición y pensamiento crítico. Entonces, aquí yo le puedo copiar este prompt también y ponerlo en ChatGPT y decirle, bueno, hazme una pregunta que invite al estudiante a reflexionar sobre el legado de Alejandro Magno, su historia, relevancia, etc. Bien. Nos quedan 10, 12 minutos. Aquí algunas cosas interesantes que ustedes pueden ver, y esto me lo voy a saltar para ir a otras cosas que sí me parecen súper relevantes, pero esto queda para ustedes, así que no se preocupen. Suno, para los que no la conozcan, es una inteligencia artificial para crear música. Solamente voy a mostrar cómo se ve para que no sea tan raro al momento en que ustedes lo ocupen. Se van a donde dice crear. Ustedes tienen que abrir una ¿cómo se dice? Una ventana y create a new song. No, ¿qué pasó acá? Entonces, no sé por qué me está mostrando esto cuando yo siempre he podido crear. Suno, irme aquí al principio, crear. Ya, entonces aquí donde dice crear tu propia canción, uno simplemente pone acá un prompt. Yo acá les puse uno que ustedes pueden copiar, lo pegan, y cuando lo pegan, la canción la crea en 10 segundos. Y uno le puede poner que sea un rap, que sea una, no sé, ranchera, que sea lo que yo quiera. Muy simpático, yo le pongo el tema, lo que fuera, y si, por ejemplo, estuviera haciendo una canción sobre Alejandro Magno para terminar mi clase, queda súper bien, a los alumnos les encanta, lo disfrutan mucho. Perdón, aquí está, Creed. Entonces aquí ponen yo aquí he hecho montones de canciones de Alejandro Magno cuando explico esto, en todo tipo de versiones, ¿ya? Y es muy simpático. Lo mismo en vídeo, pero esto es para hacer video, y esto sí puede hacer videos bastante largos. Yo le puedo pedir que haga videos de 5 minutos y además funciona muy, muy bien. InVideo es una de las inteligencias artificiales que ha ido dando pasos a medida que la inteligencia artificial ha ido mejorando. ¿Ya? Meta es otra inteligencia artificial grande que sirve, yo lo ocupo mucho para hacer imágenes, me gusta harto, siempre da 4 alternativas, uno las puede animar. Napkin también para hacer mapas conceptuales, mapas mentales, organizadores gráficos. Bueno, por supuesto Canvas, que es una ya un poco más conocida, y es donde yo estoy ocupando Canvas para hacer la presentación, y en un formato página web. Aquí, por ejemplo, un prompt para crear una virtud, o sea, para hacer un caso sobre una virtud. Entonces uno podría tomar esto, copiarlo entero, copiarlo, y llevarlo a ChatGPT. Voy a hacer un nuevo chat. Entonces yo quiero, por ejemplo, en una clase en la mañana, soy profesor jefe, tengo mi curso y quiero trabajar el tema de la honestidad. Entonces yo puedo mandar este es un prompt muy sencillo para trabajar el tema de la honestidad con mis alumnos. Entonces, y me crea un caso. Entonces me dice, en un colegio de enseñanza media, esto, bueno, estaba pensando en Chile porque se habla de la media, yo no sé, quizás en México se habla de secundaria o es distinto. En un barrio vulnerable, los estudiantes de primero medio enfrentan mucha presión por obtener buenas notas. Ya, y aquí empieza a poner, después me pone qué pasa, una prueba importante, Camila consigue una foto del examen con un compañero mayor. Y aquí viene todo el tema de la honestidad, cómo se trabaja, qué sé yo. Aquí vienen las preguntas de reflexión para trabajar el caso con los alumnos. Una guía para el profesor. Esto todo venía en el prompt, venía indicado que hiciera las preguntas de reflexión. Perdón, vi que se salió. Perdón. Ahí voy. Viene indicado la guía para el profesor, análisis del dilema, conflicto que enfrentan, posibles respuestas o caminos. Diego decide no usar la foto y explica a Camila que no sería justo hacerlo por los otros compañeros. Bueno, en fin, reflexiones finales, etc. Entonces,
Esto ustedes también lo podrían hacer para crear casos de lo que fuera, que preparen a los niños para situaciones que les van a tocar vivir más adelante. Y es bueno trabajar con casos porque cuando uno estudia un tema de un problema que no tengo, lo puedo analizar bastante bien y generar el músculo, la respuesta, para que cuando se dé la dificultad pueda responder a ello. Usted le podrían pedir a ChatGPT que haga un PowerPoint. Entonces aquí hay un prompt a propósito de todo lo que hemos ido conversando de Alejandro Magno. Simplemente copio esto y le digo, oye, hazme la presentación PowerPoint del contenido que hemos visto, que incluye el video, que incluye la clase, la planificación, etc. Entonces yo esto simplemente lo copio. Vamos a hacerlo para que no me digan nada, es mentira, es verdad. ¿Ya? Copio esto. Me voy a ChatGPT, voy a ir al chat. Aquí los chats se van guardando. Entonces aquí que tengo guardada la planificación de Alejandro Magno, lo voy a pegar. Entonces, y ese prompt, este es un prompt que está bastante bien hecho y probado. Entonces le voy a decir, ¿quieres que la presentación? No, siga la planificación. Porque me está haciendo una pregunta, si quiero que la hace sobre la planificación o sobre qué lo hace. Entonces aquí ya empezó a trabajar. A mí me gusta ver esto, que es como la parte de código y más ingenieril que hay detrás. Normalmente esto no lo muestra, pero yo lo tengo activado en mi ChatGPT para que siempre me lo muestre. Entonces sí, yo puedo ver qué es lo que está haciendo. Y aquí me entregó la presentación. Entonces yo aprieto ese botón y me hace la presentación. A ver que se abra. Bueno, vamos... Sí, se está abriendo. Claro, y entonces aquí está la presentación. Dice, pero es que está muy fea. Ya, entonces, PowerPoint por lo menos tiene esta función nueva que también es de inteligencia artificial, que es para ir cambiando las diapositivas y hacerlas como más bonitas, súper rápido, sin yo tener que pensar demasiado. Puedo poner esto. Y además yo lo que puedo hacer es agregarle... insertar, ¿dónde está insertar? Claro. Le puedo insertar imágenes desde la web que me las incorpora súper bien. Entonces yo le puedo poner acá Alejandro Magno, ya que estamos hablando de Alejandro Magno, y le voy a poner, esa escultura está mejor. Voy a agregarle esa escultura, y cuando le agrego la escultura, el diseñador automáticamente se da cuenta y ya me la agrega. Ahora, yendo a lo importante y a lo bonito, que es la ecuación de pruebas y de contenido, para terminar, porque es verdad que yo partí 5 minutos después, no partí exactamente a las 7:00, así que puedo tomar al menos 3 minutos para alcanzar a hablar algo de ecuación de contenido, que bueno, que es tan bonito. Entonces, simplemente, si ustedes tienen un diagnóstico de un alumno, pueden tomar una guía, pegar el diagnóstico y decirle a ChatGPT, adecúame esta guía de acuerdo al diagnóstico. Entonces aquí yo tengo un diagnóstico que no es diagnóstico. Esto es una cosa que inventé yo pensando en un sobrino, de hecho, que tiene dificultades, que tiene un trastorno del desarrollo, y él va a ser para siempre un niño de 7 años. Va a crecer y, bueno, de hecho ya es bastante grande, pero su cabecita es un niño de 7 años, para siempre. Entonces, yo le puedo decir, bueno, necesito que haga una adecuación de la guía, de lo que fuera, para un alumno que tiene TGD, mentalidad de 7 años, adecuada para trabajar de acuerdo a su edad. Entonces, yo tomo esto, lo llevo a ChatGPT y le digo, lo pego, y le digo, esta guía de Alejandro Magno, le voy a poner, de trabajo de Alejandro Magno, Alejandro Magno. Entonces aquí me dice, guía de trabajo adaptada. Entonces aquí inmediatamente me hace la guía adaptada con resúmenes más cortos, preguntas muy sencillas, con preguntas como a la altura. Esto me puede parecer bien o mal. Las preguntas, en vez de ser preguntas alternativas largas, las acortó súper harto para que sea muy fáciles para que las pueda interpretar. Las actividades de palabra, antes eran como 12, ahora me puso solamente 5, y además quitó, perdón, se salió, y además quitó lo del vocabulario.
me di cuenta. Show screen. Ya, espero que no me vuelva a pasar, además. Ya estoy además en el tiempo. Así que... ya, y obviamente yo puedo hacer adecuaciones para niños con dislexia o con disgrafia o con déficit atencional del tipo que sea, o un niño que tiene sordera, o un niño que es ciego, o algún tipo de dificultad física particular que le impide hacer una prueba normal como el resto de sus compañeros. Si yo tengo el diagnóstico, puedo hacer una adecuación súper buena. A mí me pasó muchas veces tener alumnos que me pedían que quisiera adecuaciones, pero yo no tenía el tiempo, entonces a ese alumno, en vez de hacerle una prueba especial para él, lo que hacía era decirle, mira, tú no te preocupes, yo te voy a poner un 10 igual. Y el niño feliz, yo feliz, pero la verdad es que no estaba ayudando a ese niño, por ningún lado. Al contrario, le estaba haciendo un perjuicio. Entonces, ahora tenemos inteligencia artificial que hace adecuaciones muy rápido. O sea, vieron esa adecuación de Alejandro Magno, la hizo en escasos segundos. Simplemente después tengo que revisarla que esté bien y ya. Entonces, yo ahora sí puedo dedicarme también a trabajar con aquellos alumnos que tienen algún tipo de dificultad. Ya, y con eso, ya habiéndome pasado un minuto de las 7:45, ahora sí yo voy a dejar de compartir de manera voluntaria y nada, podemos volver ahí con Pola y con el resto, y si hay preguntas, por supuesto, encantado. Aquí estamos. Bueno, pues agradecerle a todas las personas que nos están acompañando. Tenemos docentes de diferentes estados, nos acompañan desde Celaya, desde Pachuca, desde Puebla, Celaya, Guanajuato, Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Guerrero, desde San Marcos también. Y bueno, muchas participaciones. Nos da mucho gusto estar aquí contigo. Bueno, de manera, pues fue muy rápido lo que nos compartiste, pero vayamos con algunas preguntas que tenemos aquí a la mano para que hagamos este diálogo antes de cerrar. Sobre impactos y sesgos, a menudo se habla de los beneficios de IA en la educación, pero ¿qué hay de los riesgos menos evidentes? Específicamente, ¿cómo podemos asegurar que las herramientas de IA no perpetúen o amplifiquen los sesgos existentes en el material de aprendizaje o en los datos de los estudiantes, afectando negativamente a grupos específicos? O sea, es una realidad. Yo en esta, o sea, hay una clase que a veces me han pedido que yo hablo solamente de problemas. Perfecto. Y eso es un problema, un problema que es para una clase entera, y efectivamente el tema de los datos hoy día es como uno de los principales problemas que tiene la inteligencia artificial, que tiene muchos datos malos y se alimenta de datos que va creando la misma inteligencia artificial que no son buenos porque toma los anteriores, y efectivamente todo lo que dice la pregunta es cierto y es real, y la única manera de estar atento a eso es que quien prepara el material, que es el profesor, lo revise. Tan sencillo como eso. O sea, nosotros creo que por como un deber ético, moral, cualquier cosa que la inteligencia artificial haga, tenemos que revisarlo, aunque sepamos que el prompt es perfecto, aunque sepamos que siempre lo revisamos todo. Si no, o sea, esa es la primera cosa. Ahora, después dice, ya, pero si un alumno o un estudiante utiliza la inteligencia artificial en su casa y no sabe, porque efectivamente no sabe, justamente no tiene la experiencia como para poder distinguir si la respuesta que está teniendo es correcta o es errónea por un tema de falta de experiencia. Bueno, ahí tiene que entrar el profesor a corregir, a enseñar, y ahí está, bueno, cuando el profesor va a decirle al alumno que utilice la inteligencia artificial, cuando no, cuando corresponde, cuando no, también otra clase. Y es complejo, y quizás ustedes conocen a especialistas extraordinarios y buenísimos que en el fondo les van a poder dar buenas luces sobre eso, pero o sea, todo lo que dice la pregunta es así, tal cual. ¿Ya? No tengo... No voy a defender la inteligencia artificial. ¿Ya?
Perfecto. Mira, también nos acompañan de Durango y quería mencionarlo. Y aquí va otra pregunta más. A ver qué opinas. Con la creciente adopción de la IA para tareas como la calificación, la personalización del aprendizaje y la tutoría, ¿cuál consideras que es el rol principal del educador en el futuro? ¿Y qué habilidades y competencias nuevas deben desarrollar los docentes para trabajar con estas tecnologías en lugar de ser reemplazados por ellas? Ya, voy a intentar no irme por las ramas, porque, oye, son preguntas demasiado buenas. O sea, esto de verdad requieren infinito tiempo. Entonces, a ver, lo primero, un profesor tiene que saber cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y no estoy diciendo que tiene que usarla, tiene que saber cómo funciona. La razón es que si el profesor no sabe cómo funciona, va a diseñar un proceso de aprendizaje para sus alumnos y puede ser que, porque no conoce la inteligencia artificial, está dándole la oportunidad a los niños que contesten o respondan usando inteligencia artificial. Y el profesor va a pensar que los alumnos aprendieron. Pero no, los niños no aprendieron porque una parte del proceso se lo saltaron porque ocuparon inteligencia artificial. Entonces esos niños, y el profesor los va a calificar bien, entonces van a pasar hacia el curso siguiente con una laguna porque nunca llegó ese aprendizaje a la memoria de largo plazo, que es lo que se esperaba, nunca quedaron con esa herramienta o con esa habilidad que el profesor se supone que, y además la nota dice que efectivamente lo aprendió, pero no. Y eso es el gran problema que hoy día la educación está enfrentando, que es por desconocimiento de los profesores, mal desarrollo de una clase, o más que una clase, de un proceso de aprendizaje, donde había tareas o donde había un montón de otras cosas que al final, por no saber, los niños tampoco sabían que estaban, o quizás sí sabían, ¿no? Uno nunca sabe hasta qué punto le están ocupando bien o mal. Entonces, saber. Después, el rol del profesor. Por ahí se mencionó dentro de la pregunta, que era súper larga y buena, que la inteligencia artificial puede corregir. Efectivamente, hay veces que yo explico cómo la inteligencia artificial puede corregir lo que puede ser bueno o malo. A mí, en lo personal, pienso que cuando la inteligencia artificial corrige y libera al profesor de todas esas horas de trabajo, puede generar una dificultad. Y es que yo, corrigiendo pruebas, llego a conocer muy bien a mis alumnos. Llego a saber qué es lo que no saben. También me doy cuenta cuando yo enseñé algo mal, porque todos contestaron mal. Entonces digo, bueno, aquí el problema soy yo, no son los niños. Hay un montón de cosas que uno va aprendiendo y uno se da cuenta cuando revisa y corrige pruebas. Ahora, si la prueba es una prueba alternativa, ya, que lo corrige la inteligencia artificial. También es cierto que la inteligencia artificial entrega mucho mejor retroalimentación que la que entregamos nosotros las personas. Y eso está súper demostrado. Y también es cierto, con estudios está demostrado que la nota que pone la inteligencia artificial es más alta que la que ponen los profesores. Así que los niños en principio deberían estar contentos que lo corrigieran los profesores. Y los profesores también estaríamos contentos, pero perdemos también capacidad. Ahora, el rol del profesor en el futuro, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Bueno, obviamente, a ver, yo una cosa que también digo, y aquí, esto no es para estar de acuerdo, esto es una postura, y es la mía, es la que yo he pensado. Si yo antes ponía un 7 o un 10, ya, no sé cuál es la nota máxima en México. En Chile es 7, creo que en Argentina es 10, y así se van pasando. 10, ya. Si yo antes ponía un 10 a los alumnos cuando dominaban el contenido de una manera, ahora ya que tienen inteligencia artificial en sus manos y pueden hacer tanto más, entonces el 10 que yo ponía antes, ahora yo lo pongo en... O sea, ese 10 hoy día sería un 6. Entonces el alumno sabe que tiene que hacer mucho, mucho, mucho más. Entonces lo que le va a entregar la inteligencia artificial, en vez de llegar y pasárselo al profesor, lo va a revisar 1, 2, 3 veces, le va a dar 4 vueltas, lo va a mirar por aquí y por allá, lo va a comparar y va a hacer un trabajo muchísimo mejor. Y ahí yo voy a poder poner el 10, ahí en ese trabajo muchísimo mejor, porque tienen inteligencia artificial, por eso nomás. Ahora, si yo estoy seguro que no la están utilizando, bien, perfecto, podré mantener el 10 donde estaba antes, pero... Y ahí creo que hay mucho más, porque la pregunta era muy buena, así que felicitaciones, era demasiado omniabarcante. Aquí hay otra pregunta de Reina de Tehuacalco, si hay alguna IA para crear algoritmos computacionales. Si hay alguna, perdona, ¿qué? Si hay alguna IA, inteligencia artificial, ¿Ya? para crear algoritmos computacionales.
Chuta, no, parece que yo es muy técnico para mí eso. O sea, uno puede inventar su propio algoritmo y los puede hacer, pero no, yo la verdad es que quizás algo tan técnico voy a decir algo que probablemente va a estar mal, así que prefiero que le pregunte a ChatGPT eso, porque sé que sí, Justo iba a no, decir eso, le puede preguntar a ChatGPT. perdón, no, tampoco lo sé todo, ya sé, sé de lo que sé. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, aquí ya no tenemos ninguna pregunta más. Un segundito. Muchas participaciones, muchas personas, muchos docentes de muchos estados de México. Nos da mucho gusto recibirles. Y bueno, Hernán, algo con lo que quisieras cerrar esta charla del día de hoy. O sea, a ver, lo que ustedes están haciendo de formarse en inteligencia artificial, creo que es súper importante. Y no solamente porque les va a ahorrar tiempo y porque les puede servir un montón, sino porque como formadores y que tenemos a niños en nuestras manos y que los tratamos de ayudar lo mejor posible, los niños están conviviendo con esto. Y saber qué es lo que esto trae asociado y que ustedes inviertan tiempo para eso, pucha, lo encuentro súper valioso. Entonces, los felicito. Es lo que me queda por decirle. Eh, muchas gracias por estar acá y ojalá mantengan este afán de seguir aprendiendo de esto porque hay mucho, mucho, mucho por aprender. Así que qué bueno que estén acá. Con Pues Únete. muchas gracias, Hernán. Antes de cerrar, agradecerte profundamente por compartir con tanta claridad, generosidad y experiencia tu visión sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. Pues sí, tu presentación nos ha brindado herramientas concretas para aplicar en la IA en el aula y también nos invita tu participación, así como esta serie de webinars que vamos a tener. Eso son una invitación para reflexionar sobre la importancia de hacer el uso de inteligencia artificial con ética, responsabilidad y propósito pedagógico. Eres quien abre esta serie de estos ciclos, Hernán, así es que muchas gracias por ser el primero con esta mirada tan inspiradora y práctica. Estamos seguros de que muchas y muchos de los que nos acompañan el día de hoy, docentes, la mayoría, se llevarán ideas valiosas, buenas herramientas para el uso en su práctica docente y para transformar también su práctica educativa y su forma de relacionarse con la tecnología. Y bueno, a todas y a todos que nos acompañan en esta primera sesión de Hablemos de IA, gracias por ser parte de esta comunidad que aprende, comparte y construye juntos. Y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias, Hernán. Gracias a todas y todos. Y hasta pronto. Muchas gracias. Que les vaya todo muy bien.